Hola a todos, yo soy Rubén Moreno, soy residente de segundo año de la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Esta es la clase de anatomía de la faringe. La faringe es un órgano que forma parte del aparato aerodigestivo. Va a ser una vía común para la deglución y la respiración. En ella se van a cruzar la vía aérea y la vía digestiva. Va a medir aproximadamente 12 a 14 centímetros de longitud y va a tener forma de cono invertido. Va a estar en contacto con diversas cavidades y diversos órganos, entre ellos la cavidad nasal, la cavidad oral, la laringe y el esófago. Va a tener límites bien definidos. Su límite superior se va a relacionar con el cuerpo del esfenoides y la porción basilar del occipital, o sea, la base del cráneo. Su límite inferior va a ser el cricoides, el cual va a estar a nivel de la sexta vértebra cervical y se va a continuar con el esófago. Anteriormente se va a relacionar con la cavidad nasal, la cavidad bucal y la laringe. Posteriormente encontraremos la hoja pervertebral de la aponeurosis cervical, los músculos prevertebrales y las 6 primeras vértebras cervicales. Por fuera se va a relacionar con la glándula tiroides, la apófisis estiloides, la vaina carotídea y los músculos estiloideos. Se va a comunicar con la trompa de Eustaquio. En cuanto a la histología de la faringe, cabe destacar que va a estar conformada por 4 capas principales: una capa mucosa, una capa fibrosa, una capa muscular y una capa adventicia. La mucosa de la faringe va a estar hecha de 2 epitelios: un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, o sea, un epitelio respiratorio en la nasofaringe, y un epitelio plano estratificado en la orofaringe y en la laringofaringe. Entre ambos epitelios encontraremos zonas de unión, las cuales se van a localizar en las paredes posterolaterales de la nasofaringe y van a estar conformadas por epitelio cilíndrico estratificado. La capa fibrosa va a corresponder a la fascia faringobasilar, la capa muscular a los músculos faringeos y la capa adventicia a la fascia bucofaringea. Entre la fascia bucofaringea y la fascia alar vamos a encontrar al espacio retrofaringeo, el cual va a ir de la base del cráneo hasta la región infrayoidea. A los lados vamos a encontrar los espacios parafaringeos, que se van a continuar con el espacio retrofaringeo, y la fascia bucofaringea inferiormente se va a continuar con la fascia visceral y va a formar parte de la fascia cervical media de la profunda. En estas ilustraciones histológicas vamos a encontrar aquí al epitelio plano estratificado, seguido de una lámina propia, una capa fibrosa que va a ser la fascia faringobasilar, la musculatura faríngea y con algunas glándulas mucosas. En este corte del paladar blando encontramos que en su superficie faríngea se va a encontrar epitelio respiratorio y en su superficie oral epitelio plano estratificado, con las respectivas capas que ya mencioné. En esta ilustración se observa con mayor claridad las capas de la faringe. El inciso A va a corresponder a la mucosa, el inciso B a la fascia faringobasilar, el inciso C a los músculos constrictores y a los otros músculos faringeos, y el inciso D
a la fascia bucofaríngea. Es importante mencionar el seno de Morgagni, el cual va a ser un espacio entre la base del cráneo y el constrictor superior, que va a dar entrada a la trompa de Eustaquio, al músculo tensor y elevador del velo de paladar y a la arteria faríngea ascendente. En cuanto a los espacios faringeos, vamos a encontrar que vamos a tener espacios perifaringeos e intrafaringeos. Los espacios perifaringeos van a ser el espacio submandibular y el submental anteriormente, el espacio retrofaríngeo posteriormente y lateralmente los espacios parafaringeos. En cuanto a los espacios intrafaringeos, nada más vamos a tener al espacio intramigdalino. En este corte sagital de una resonancia magnética de cabeza y cuello, en una fase de T1, vamos a encontrar en azul las tres porciones de la faringe, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, y su relación con algunos espacios ya mencionados. Por ejemplo, inferiormente el espacio visceral, el espacio retrofaringeo y hipervertebral posteriormente. En este corte axial, igual de una resonancia magnética en T1 de cabeza y cuello, vamos a encontrar la relación de la faringe con otros espacios, por ejemplo, el espacio masticador, el espacio retrofaringeo, prevertebral y el espacio parotidio y carotidio. A continuación hablaremos de las tres porciones que conforman la faringe. Iniciaremos con la nasofaringe. La nasofaringe, o también llamada epifaringe, va a tener su límite superior en la base del cráneo, conformada por el esfenoides y el occipital, inferiormente por el paladar, anteriormente con las coanas, y su límite posterior va a estar conformado por C1 y C2. En ella vamos a encontrar a las adenoides, al orificio de la trompa de Eustaquio y al torus tubario, el cual se va a encontrar posterior superior y va a estar producido por el cartílago de la trompa. De él van a descender dos pliegues, un pliegue salpingo-palatino y un pliegue salpingo-faríngeo. Posterior al torus tubarius, vamos a encontrar al receso faríngeo, en donde estará la fosa de Rosenmüller. En ese receso hay tejido linfoide, el cual va a corresponder a la amígdala tubaria. El rodete de Pasabán va a ser un repliegue transversal poco marcado que va a ir de trompa a trompa y va a corresponder a las fibras del músculo constrictor superior y a las fibras del músculo palatogloso. Con respecto al rodete de Pasabán, es importante mencionar que se va a encontrar en la pared posterolateral de la nasofaringe. Cuando hablamos y durante la deglución, el paladar blando va a contactar con esta estructura, logrando una separación física entre la nasofaringe y la orofaringe. La amígdala faríngea, también conocida como adenoides, va a estar hecha de tejido linfoide asociado a mucosas, el cual va a estar incluido en la mucosa de la pared posterior. Embriológicamente va a marcar el borde rostral de la notocorda. Sus criptas van a estar dispuestas en surcos rectilíneos o sinuosos. Generalmente va a existir uno más profundo a nivel de la línea media, el cual es conocido como receso mediano o bolsa faríngea o de Luschka. La adenoides va a empezar con un crecimiento rápido después del nacimiento, el cual va a alcanzar su mayor tamaño a los 5 años de edad y va a iniciar un proceso de involución y atrofia
a partir de los 8 a 10 años de edad. La trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio va a ser una estructura que va a medir de 3 a 4 centímetros y va a estar conformada por dos porciones. Una porción ósea, la cual se va a localizar en su tercio posterior externo, que va a medir 12 milímetros, y una porción cartilaginosa, la cual va a conformar sus dos tercios anterointernos y va a medir 24 milímetros. Ambas porciones se van a unir en una porción estrecha conocida como istmo. Su porción más ancha va a estar en el orificio faríngeo, el cual va a desembocar en la nasofaringe. Externamente se va a relacionar con el músculo peristafilino externo, el nervio maxilar inferior y la arteria meningia media. Internamente se va a relacionar con el peristafilino interno y el receso faríngeo. Va a recibir su irrigación de la arteria faríngea ascendente, la arteria meningia media. Su drenaje venoso llegará al plexo pterigoideo y va a estar inervada por ramas del plexo timpánico. Vale la pena mencionar dos estructuras importantes localizadas en la nasofaringe. Estas son la bolsa de Rathke y la bursa nasofaringea. La bolsa de Rathke va a ser un remanente de una invaginación de la mucosa bucal que embriológicamente darán forma al lóbulo anterior de la glándula pituitaria. Esta, en la vida extrauterina, puede llegar a formar un tumor conocido como el craneofaringioma. Por otro lado, tendremos a la bursa nasofaringea, el cual va a ser un receso revestido de epitelio de mucosa faríngea que irá de la mucosa faríngea al periósteo de la base del occipital. Va a ser un remanente de la unión de la notocorda con el endodermo faríngeo y en la vida extrauterina va a dar lugar al quiste de Tornwald. A continuación hablaremos de la segunda porción de la faringe, conocida como orofaringe. La orofaringe o mesofaringe va a tener su límite superior en el velo del paladar. Anteriormente se va a comunicar con la cavidad bucal por medio del istmo bucofaríngeo, el cual va a estar delimitado arriba por el velo del paladar, a los lados por los pilares anteriores y abajo por la lengua. Inferiormente va a estar la epiglotis y cabe destacar que la mucosa de la epiglotis se va a reflejar en la base de la lengua formando el pliegue glosoepiglótico medio y también se va a reflejar sobre la pared lateral de la faringe formando el pliegue glosoepiglótico lateral o faringoepiglótico. Entre estos dos pliegues se va a encontrar la valécula. Posteriormente encontraremos a los cuerpos vertebrales de la segunda y la tercera vértebra cervical. Los pilares anteriores y posteriores del velo del paladar, o sea el arco palatogloso y el palatofaringio respectivamente, van a ser los límites de la fosa amigdalina, en donde encontraremos a la amígdala palatina. Las amígdalas palatinas van a tener una cara interna en donde encontraremos una hendidura intraamigdalina, la cual va a tener criptas amigdalinas y va a estar revestida de epitelio plano estratificado y una cara externa, la cual va a estar rodeada de una cápsula fibrosa que va a venir de una vaina de la aponeurosis faringobacilar, en donde llegará una vena paramigdalina y estará en contacto con un músculo constrictor superior y el palato faríngeo. Durante los primeros 5 a 6 años de vida va a ir aumentando de tamaño y va a alcanzar su tamaño máximo en la pubertad. Es importante recalcar dos estructuras que vamos a encontrar cerca
de la fosa amigdalina y de las amígdalas palatinas. Una es el nervio glosofaringeo, el cual se va a encontrar lateral a la pared muscular de la fosa amigdalina, y la otra es la carótida interna, la cual se va a encontrar 25 milímetros lateral y posterior a la amígdala. En cuanto a la irrigación e inervación de las amígdalas palatinas, es importante mencionar que dichas estructuras principalmente van a recibir su irrigación de la rama amigdalina de la arteria facial, la cual se va a localizar en el cuadrante inferoexterno de la amígdala palatina. En el cuadrante inferointerno va a estar localizada ramas de la arteria dorsal lingual. En el cuadrante superoexterno, la arteria palatina descendente, y el cuadrante superointerno llegará la arteria faríngea ascendente, la cual también va a irrigar las adenoides. Su drenaje venoso irá por la vena palatina externa a la vena facial, y el drenaje linfático llegará a los ganglios cervicales profundos y yúgulo digástrico. Estará inervada por el nervio glosofaríngeo y ramas que saldrán del ganglio esfenopalatino. A continuación hablaremos de la laringofaringe. La laringofaringe, mejor conocida como hipofaringe, tiene límites bien definidos. Su borde superior lo conformará el borde inferior de la epiglotis, su límite inferior, el borde inferior del cricoides, en donde se continuará con el esófago. Anteriormente dará entrada a la laringe y a la cara anterior de los cartílagos aritenoides y cricoides, y a cada lado encontraremos los recesos piriformes. Posteriormente estarán los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales número 4 y 6. Hablando específicamente de los senos piriformes, encontraremos que irán de los pliegues faringoepiglóticos a las cuerdas vocales, y lateralmente se encontrarán a los senos piriformes el cartílago pteroides y medialmente la laringe. A continuación hablaremos de la inervación, la irrigación y el drenaje de la faringe. En cuanto a su inervación, la faringe va a estar a grosso modo inervada por el plexo faríngeo, el cual va a estar conformado por ramas faríngeas del nervio glosofaríngeo y el nervio vago, por una rama simpática del ganglio cervical superior, una rama motora del nervio espinal que va a viajar a través del nervio vago. Es importante mencionar estas consideraciones. Todos los músculos de la faringe van a estar inervados por el plexo faríngeo, especialmente por el nervio vago, excepto el músculo estilofaríngeo, el cual va a estar inervado por el nervio glosofaríngeo. El tensor del velo del paladar va a estar inervado por el nervio trigémino, el elevador del nervio del paladar por el plexo faríngeo. Todos los músculos de la lengua van a estar inervados por el hipogloso, excepto el palatogloso, el cual va a estar inervado igual por ramas del plexo faríngeo. En cuanto a la laringe, todos los músculos van a estar inervados por el laringio recurrente, excepto el músculo cricotiroideo, el cual va a estar inervado por la rama externa del nervio laringio superior. La faringe va a recibir su irrigación principalmente de la arteria faríngea ascendente y va a recibir contribuciones de la arteria palatina descendente, la cual va a ser rama de la arteria facial. Específicamente, los músculos palatofaríngeo y salpingofaríngeo van a recibir su irrigación de la arteria palatina ascendente de la facial y la arteria palatina descendente de la maxilar interna. El drenaje venoso llegará a la vena yugular interna y a la vena facial. Y el drenaje linfático llegará a los ganglios cervicales profundos. A continuación hablaremos de algunos músculos de la faringe y del paladar blando. Los músculos externos de la faringe
van a ser la capa externa de la faringe, la cual va a estar hecha de fibras circulares y va a estar conformada por 3 músculos constrictores: el músculo constrictor superior, medio e inferior. El músculo constrictor superior se va a insertar en el borde lateral de la lengua y la mucosa bucal, en la línea miloioidea del maxilar inferior, el rafe pterigomaxilar y en el gancho de la apófisis pterigoides. El músculo constrictor medio se va a localizar entre las astas mayores y menores del yoides y el ligamento estiloioideo. El músculo constrictor inferior se va a originar en el arco del cricoides, que dará lugar a las fibras cricofaringias de dicho músculo, y en el asta inferior y en la línea oblicua del tiroides, que dará lugar a las fibras tirofaringias de ese músculo. Se va a continuar con fibras circulares del esófago, las cuales conformarán el esfínter superior del esófago. El músculo cricofaringio va a ser un engrosamiento de la porción inferior del constrictor inferior. Como ya mencioné, va a conformar el esfínter esofágico superior. Es importante mencionar algunas zonas de debilidad que van a estar localizadas entre la pared faríngea, conformada por el músculo constrictor inferior y el cricofaringio, y el esófago, que pueden dar lugar a la formación de divertículos. Encontraremos superiormente al triángulo de Killian, el cual se va a localizar entre el músculo cricofaringio y el constrictor inferior, el triángulo de Leimer, el cual va a estar localizado entre el cricofaringio y las fibras esofágicas superiores longitudinales, y el triángulo de Killian-Jameson, el cual va a estar localizado entre fibras oblicuas y transversas del cricofaringio. Con respecto a los músculos del paladar, nos vamos a encontrar con el músculo elevador del velo del paladar. Se va a originar en la porción petrosa del hueso temporal y en la cara inferior de la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. Se va a insertar en el tercio medial del paladar blando. Va a recibir su inervación de ramas del nervio vago del plexo faríngeo y su acción va a ser elevar y llevar hacia atrás el paladar blando durante la deglución. Seguiremos con el músculo tensor del velo del paladar, el cual se va a originar en la fosa escafoidea, se va a insertar en la pared anterolateral de la trompa de Eustaquio y va a tener un trayecto inferior, el cual va a formar un tendón que va a girar medialmente en el gancho pterigoideo y se va a unir con el contralateral. Va a recibir su inervación del nervio mandibular, del trigémino, y su acción va a ser tensar el músculo velo del paladar, principalmente su porción anterior, al igual que abrir la trompa de Eustaquio. Y bueno, eso sería todo con respecto a la anatomía de la faringe. Muchas gracias por su atención.